Hola, vamos a presentar un programa que se llama Lo ominoso en el cine, con el crítico de cine José Antonio Valdés Peña y Adrián Ruiz de Chávez, quien es profesor e investigador en la náhuac y cinéfilo. Entonces primero, antes que nada, quiero hablar, ¿qué quiere decir ominoso? Quiere decir de mal agüero, funesto, de desgracias. Para Freud, lo ominoso es algo que no es familiar. Por eso nos da miedo, porque no es familiar. ¿Tú qué piensas, Adrián, de esto del ominoso? Pues a ver, como decía un libro que por ahí tengo, vivimos en un mundo de fenómenos extraños. Y los fenómenos extraños son muy interesantes, son muy atractivos, pero también pueden ser aterradores, ¿no? Entonces, que hayas escogido el tema de lo ominoso en el cine para hablar de películas de miedo o de Ujú. terror, a mí me pareció muy atractivo. Yo debo decir, si no es imprudente para tu auditorio, pero a ver, a mí me gusta el cine, he visto mucho cine, pero para nada soy experto en cine como José Antonio y tú, ¿no? Pero bueno, algo podré opinar, encantado de la vida, te agradezco mucho la invitación, Claudio. Bueno, algo que quiero agregar es que, aparte que soy crítica de cine, soy psicóloga, entonces algunas películas también las veo a través de la psicología. Bueno, todas. Ajá. Entonces yo les quiero hacer primero unas preguntas a ustedes dos. ¿Por qué nos gusta ver películas de terror, según ustedes? Ok, sí, bueno, si quieren arranco yo. Bueno, nos gusta, bueno, parte de lo que es el espectáculo cinematográfico, Claudia, es que nos asomamos con una, eh, ¿cómo se llama? Con algo invisible, como si trajéramos algo invisible a otras realidades que no son la nuestra, historias que no son la nuestra. Mucho se ha hablado de la percepción de cinematográfica y se habla mucho, por ejemplo, de alguna equivalencia con el sueño, ¿no? Porque se apaga la luz, entras a otra realidad y luego la luz se vuelve a prender y regresas a la realidad que estás acostumbrado, ¿no? Incluso antes, bueno, los cines antes abrían cortinas, entonces que eso era como el preámbulo al sueño, ¿no? Hay otros que dicen que el espectador cinematográfico es un voyeur que va a ver vidas que no son la suya bajo un cierto anonimato en la sala de cine oscura, donde nadie más se va a enterar que él está viendo esa otra vida. Entonces, si el cine es un equivalente al sueño en estos sentidos, el cine de terror es una equivalencia a la pesadilla. Si hay un sueño, por necesidad y por equilibrio, hay también la pesadilla, ¿no? Hay ese cine que se aboca a hablar de lo que no queremos hablar, de lo que no queremos ver, y hay también un cierto y muy claro gusto masoquista del espectador de las emociones fuertes, de ser asustado, de ser sorprendido, de ser, no necesariamente el susto barato de la mano que sale de la tumba, ¿no? Sino de cambiar la noción de su realidad y de darse cuenta que, por ejemplo, hay cineastas como David Lynch que lo han hecho maravillosamente, que detrás de la pantalla de la realidad hay una realidad que está reptando por debajo y que es ominosa, oscura, es el lado B de lo que podemos ver a simple vista. Tú como psicóloga, pues bueno, eres una profesional en el hecho de ver en la mirada de una persona o en cómo te cuenta su historia o en cómo te escucha, pues quién está detrás de esa persona y pues muchas veces hay algo muy ominoso detrás de esto. Entonces yo siento que ¿por qué nos gusta ver el cine de terror? Porque de alguna manera queremos ir más allá.
queremos no quedarnos con la imagen de la realidad, sino adentrarnos en un mundo donde, desde luego, interviniendo la ficción, pues los hombres lobo o los vampiros o los muñecos poseídos o las personas poseídas por demonios babilónicos son una realidad que finalmente nos está hablando de eso que no podemos y que a través del cine de horror se materializa. Sí, ok. Entonces, Adrián, ¿qué opinas? ¿Somos sadomasoquistas los tres y los que Fíjate nos que gustan las películas de terror? a ver, yo llevaría la reflexión de José Antonio un poco más lejos. Desde una posición personal, tú sabes, Claudia, yo soy un hombre religioso, soy creyente, soy católico. Bueno, y entonces el mundo espiritual, ¿no? El mundo de los demonios, y, bueno, y de los ángeles también, del otro lado, a mí es existente. La pura materialidad de la realidad no agota la existencia. Y a mí me parece que hay algo digamos, en el espíritu humano que busca más allá de lo tangible, visible. Y eso desde luego despierta un enorme interés hacia este tipo de cosas. Y luego cuando, a ver, encuentras películas de casas con fantasmas y pociones diabólicas y cosas así, pues se hace muy atractivo. Hay un interés intelectual inclusive, no es nada más como cuando te conectas en la colonia Condesa ahí, para darte toques y sufrir un ratito, o cuando te metes a una casa de los sustos, Six Flags o no sé dónde. Creo que hay algo más. No es nada más la sensación de sentir feo tantito y eso sería lo sadomasoquista, ¿no? No, lo puramente masoquista, ¿no? Yo creo que hay un interés también, pues, hasta intelectual, en ese tipo de fenómenos y estas películas te acercan a eso, algunas tratándolo muy bien, el fenómeno. ¿Qué hace buena a una película de terror? Porque hay mucha basura, ¿eh? En este género. Sí, como en todo. Muchísima. Yo creo que es de los géneros más difíciles que haya una buena película, Ok. ¿no? Okay. ¿Qué? Bueno, A mira, ver, ¿qué creen? yo como elementos de una buena película de terror, podría decir que antes de que le aparezca el monstruo, la amenaza o lo que sea, el buen director de una película de terror te sabe crear una buena atmósfera. Es decir, si ya desde antes de que aparezca el monstruo, tú te sientes preocupado, angustiado, te sientes en el ambiente de una pesadilla, ya cuando aparezca la amenaza es una adenda, nada más. Es parte de ese universo. Entonces, una película que te logra crear una atmósfera o fantasmal o enfermiza o de locura, pues obviamente estamos hablando de las obras icónicas, ¿no? Y esto viene pues desde el expresionismo alemán con el gabinete del doctor Caligari, donde los creadores de esa película, para dar el sentido de locura que necesitaban, pintaron, o sea, solicitaron la ayuda de pintores expresionistas de la época para crear todas estas escenografías delirantes, estas calles chuecas, estos personajes demacrados y crear un ambiente de pesadilla que está desde un manicomio contándote un loco, ¿no? Entonces, yo creo que Caligari deja esa estela importante para después, pues que tengamos esa casa victoriana de los otros o el Hotel Overlook del Resplandor, que son películas que el horror se vuelve también atmosférico, ¿no? Y también, pues bueno, regreso un poquito a lo primero que te decía, que es ese ambiente de pesadilla, o sea, donde tú sientas que la película realmente o está siendo perseguido o hay algo atroz que está ocurriéndole a los personajes o hay una lucha entre el bien y el mal, donde la maldad está
en un momento dado está derrotando al bien. Entonces, cuando tú sientes todo en contra y si te remites a las pesadillas, donde a veces no puedes caminar o a veces hay alguien persiguiéndote o hay una amenaza cierta cerca de ti, creo que esas son las mejores películas de la historia del cine de horror, ¿no? Donde realmente te conectas y te conectas a través de imágenes fantásticas que lo que hacen es pues, darte miedo y al mismo tiempo obligarte a una reflexión sobre lo que estás viendo, ¿no? Que bueno, también pues el horror supera, el horror de la realidad supera la ficción, ¿no? Cualquier masacre de narcos tiene imágenes que ninguna película de terror se atrevería a mostrar, ¿no? Entonces, bueno, también es eso, hay un filtro que es la ficción, donde finalmente nosotros como espectadores nos sentimos hasta cierto punto seguros de, como decía el eslogan de una película de terror de Wes Craven, si te daba mucho miedo que repitieras, es solo una película, es solo una película, es solo una película, ¿no? La realidad no es una película y ahí el horror se desata y no hay forma de detenerlo, ¿no, Clau? Exacto, José Antonio, hasta la sangre, cuando ves sangre en las películas dices, no, es pintura, tranquila, Claro. algo hicieron que no es sangre, ¿no? Es como un terror controlado donde tú sabes que no te va a pasar nada, ¿no? Que está ahí, pero no está aquí, ¿no? Está allá en la pantalla, ¿no? Tú, Adrián. Oye, aunque hay películas que ves y estás arriba, ¿no? En las, donde está la televisión y luego te da miedo bajar por un vaso de agua, ¿no? Entonces hay que prender todas las luces. Para mí, la clave de una buena película de terror es que sea creíble, que sea verosímil, perdón, y que esté soportada en una buena historia. Una buena historia de fondo, de manera que no sean nomás los efectos especiales y te aparece el muñeco detrás del closet. Y estoy pensando en Hollywood 1, 2, 3 hasta 32 y Chucky el muñeco, ¿no? Que me parecen muy chafas. Pero por ejemplo, tú ves El Resplandor, que yo creo que es una de las grandes películas de terror, ¿no? De Kubrick. Hombre, la historia es espectacular. Y cómo va siguiendo la trama, entonces te mete. Acabo de ver en Netflix una película que recomiendo, a mí me gustó mucho, que se llama La apariencia de las cosas, ¿no? En inglés ponen things heard and seen, ¿no? Lo que se oye y se ve. De un profesor que llega a trabajar a un pueblo. La historia, que claramente sí es de terror y de fantasmas en una casa donde se murieron, ¿no? Pero la historia misma te atrapa, ¿no? Es el caso, pensaría yo, por ejemplo, el exorcismo, ¿no? La clásica de los años 70 o la profecía o estas que me encantan del Conjuro, que hay uno, dos y tres. La historia te atrapa. Y entonces no vas al puro efecto, sino que hay algo que más parece, te lo hace bastante increíble. Para mí eso es fundamental. Sí, y también que haya como cierta empatía con los personajes, ¿no? Como que los entiendas, que entiendas, por ejemplo, a la mamá de Linda Blair en El Exorcista, qué horror que tu hija de repente tenga el demonio o que no la puedan curar, ¿no? O algo así. O el sacerdote, ¿no? Sí, El padre, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El que le Carras. hace el exorcismo, caramba. Sí, sí. Sí, bueno, el exorcista pues obviamente maneja una enorme cantidad de complejos de culpa y el demonio se agarra de eso para finalmente atormentar no nada más a la niña, sino a todos alrededor, ¿no? Sí, efectivamente, Clau, creo que cuando realmente entendemos que en el terror hay una empatía y en el terror hay psicología de personajes y todo, es cuando realmente son las grandes películas, ¿no? Por ejemplo, en El Resplandor,
regresando al Resplandor, está esta frustración del personaje principal de Jack Torrance, ¿no? Que es un escritor frustrado, que es un escritor alcohólico, que incluso le ha zafado un brazo a su niño en una reprimenda que le dio, y que, pues bueno, estos fantasmas que viven en el Hotel Overlook aprovechan también esa situación para convertirlo en parte de ellos, ¿no? Hasta que finalmente se mimetice con el propio ambiente fantasmal. Entonces, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Adrián, sea un western, sea terror, sea musical, sea road movie, lo que quieras, tiene que estar bien escrito y tiene que haber una identificación con los personajes, una verosimilitud dentro de lo fantástico, porque el cine de terror finalmente es uno de los géneros fantásticos, pero tiene que haber un nivel de verosimilitud. Entonces, pues bueno, nos podemos creer que la niña de nuestra banca de junto, pues es una chavita atormentada por su mamá y que está en el proceso de la adolescencia, y todavía complícale más con que tiene poderes telequinéticos como Carrie, ¿no? O que bueno, esta familia compuesta por una madre y su hija adolescente, muchos han leído El Exorcista también como una metáfora de la adolescencia y también de la relación entre las madres y las hijas, ¿no? Entonces, de repente, entre las dos aparece un demonio babilónico y pone de cabeza todo el sistema de valores que ellas tienen, ¿no? Entonces, bueno, no, hay un cine de terror, efectivamente, también secundo a Adrián en la moción, de que es muy chafa y es muy de explotación y es el salpicón por el salpicón. Pero cuando hay directores como Wes Craven o John Carpenter o David Cronenberg o William Friedkin o Stanley Kubrick, que se animó a hacer El Resplandor, que es su única película de terror, pues bueno, obviamente va a haber un trabajo de preparación y un estilo que va a estar detrás de un género casi siempre de explotación y que lo lleva pues a niveles muy importantes, ¿no? No, esta del Resplandor es que aparte te mezclan al hombre loco que está encerrado con dos personas en un hotel lejano, más aparte con fantasmas, más Sí. aparte parece que está como siendo poseído por el que mató a sus hijas, más no te lo deja claro, porque Kubrick pues nunca te deja claro nada, ¿no? O sea, esa es una maravilla, esa es la obra de arte. Creo que tardó 14 meses en grabarse, ¿o cuánto, José Antonio? Más o menos. Y bueno, Kubrick se podía tardar más de un año de rodaje y además con esa meticulosidad con la que hacía las cosas, ¿no? Incluso hay una abierta queja de la actriz Wendy, no me acuerdo el Wendy, quien nombre. interpreta a Wendy, ¿no? Que es Ujú. Shelley Duvall, que la obliga a hacer una escena más de 700 veces, ¿no? Hasta que ya la tuvo a punto de la crisis nerviosa, el otro echó a andar la cámara y pues bueno, sale maravillosa como está en la película, pero sí, o sea, ahí es donde tú ves que bueno, la meticulosidad que Kubrick le aplica a Barry Lyndon o a 2001 o a Naranja Mecánica, también se la va a aplicar al Resplandor. Pues por eso la elegancia y por eso el estilo kubrickiano adaptado al horror, al universo, pues bueno, también de otro personaje importantísimo del género, que es Stephen King. Pues bueno, tenemos todo ese cóctel que logra una película pues memorable en todos los sentidos, ¿no? Y que no es nada más un ejercicio de estilo, es una película que tiene la intención de que te asustes, desde luego que sí. No, y aparte con bien pocos, no tantos efectos especiales, no es esto del jump scares que gritas, ¿no? Porque digo, como que no parecía tan complicado los efectos. Pues más o menos, digo, hay cosas que sí, obviamente se tardaron y en ese momento no se podían hacer como se podrían hacer ahora, pero es una película bastante intimista, o sea, precisamente por ese encierro que se vive en el hotel, pues bueno, todo está puesto en el mismo lugar, no tienes que andar de un lado para otro, y lo que ocurre, pues bueno, al ser fantasmas, pues obviamente ocurre de otra forma distinta al de una película gore, ¿no? Aunque sí, por ejemplo, tenemos la mujer, esta mujer muy bella que está en el cuarto del hotel y que de repente se transforma en esta anciana llena
de costras, ¿no? O el hachazo que le mete Jack Nicholson al personaje de Woody Strode, pero son toques. Entonces, ¿no? Quizá la única gran escena de sangre es esta imagen que Danny ve en El Resplandor, que es precisamente este poder psíquico que el niño tiene, que es estos elevadores que empiezan a chorrear sangre, ¿no? Y que inundan toda una habitación. Es una forma, si ustedes lo ven, es un resumen para que Kubrick no esté gastando en sangre en toda la película, en una sola escena, das a entender que ahí puede llegar a ocurrir una masacre terrible, como ya ha ocurrido, porque ya conocemos a las gemelitas, ya ocurrió una vez. Entonces, con una sola escena donde abunda la sangre e inunda toda una imagen, con eso Kubrick se da más que por servido y será del resto de la película una película bastante parca en términos de sustos baratos o de efectos especiales también. Y de lo nuevo, por ejemplo, ¿qué podrían recomendar? Adrián Oye, dijo, ¿no? La Claudia, primicia. espérame, es que a mí Sí, me gustaría comentar algo más, ya que claro. están por Kubrick y que hace buena una película de terror. Es que no es solo terror, ¿no? Tú dices lo ominoso en el cine, que es un poco lo turbio, lo lúgubre, y ahí la conexión psicológica con los personajes, de manera que tú te puedas poner en el lugar de ellos pues son las películas que te tienen al filo de la butaca y sientes hasta escalofrío en algún momento. Y me viene a la cabeza esta otra de Kubrick, su última, la de ojos bien cerrados, Eyes Wide Shut, que no es propiamente una película de terror, digamos, como es El Exorcista o El Conjuro, ¿no? Pero es una película de trama bastante ominosa, ¿no? Que te mete a un mundo como de pesadilla, además bastante realista, pero te tiene como cuerda de violín por la empatía que te pones en el lugar del médico este que pues, anda investigando, ¿no? Y lo invitan a una ceremonia de ritos extraños. Bueno, me parece que es muy interesante eso. Sí, qué Cierto. bueno que Adrián la tome en cuenta porque ese es otro tipo precisamente es ese otro tipo de terror, ¿no? Él ya mencionó Ojos Bien Cerrados, yo mencionaría, por ejemplo, Terciopelo Azul de David Lynch, que es una película que no entraría en el canon del cine de terror, pero tiene muchos elementos del cine de terror, partiendo de que el protagonista en su jardín, en estos pueblos estilo Norman Rockwell, bellísimos, madereros del centro de los Estados Unidos, pues de repente este cuate se encuentra una oreja mutilada en el jardín. Obviamente es un elemento de horror dentro de una pintura de Norman Rockwell, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, el cuate empieza toda una odisea hacia la oscuridad. La película, de hecho, divide muy bien sus escenas en las escenas diurnas y las escenas nocturnas, que es donde se suelta el horror y la degradación y la perversidad y todo lo que implica el cine de David Lynch. Regresamos a la luz del día y otra vez todo es normal, todo es la vida de este pueblo, ¿no? Y en la noche otra vez se sueltan los demonios. Incluso al final de la película, donde aparentemente ya la maldad ha sido controlada, hay una imagen de un pájaro comiéndose un gusano, un insecto, que te vuelve a hablar ahora de lo ominoso que forma parte de la naturaleza, ¿no? O sea, los pajaritos y los gatitos y los perritos que tanto amamos tienen un lado salvaje y cuando sale ese lado salvaje no hay forma de detenerlo. Ese lado salvaje también está en nosotros y nosotros de alguna forma lo logramos contener. Entonces, la naturaleza, lo que ocurre debajo de la luz, estos viajes a la oscuridad, pues son precisamente estas dos películas, ¿no? Tanto Ojos Bien Cerrados de Kubrick como El Terciopelo Azul de Lynch. Que el Terciopelo Azul Oye, sale Isabela Rossellini, y con esto que estás diciendo, José Antonio,
de lo que podemos ser capaces los seres humanos. Me acordé de una película española del 2023, Tin y Tina, no sé si la vieron, No, de no, no, dos no. niños, tú sí, ¿verdad? De una pareja que no puede tener hijos y deciden ir a un convento a adoptar a dos niños albinos que tienen un fanatismo religioso por cómo los criaron, pero una maldad espantosa. Entonces, cuando llevan esos niños que tú dices, hay un niño, qué lindo, les empiezan a hacer unas maldades a los pobres de los papás adoptivos. Tú la viste, Adrián, ¿no? Sí, y a mí me gustó, vaya, me pareció que tiene un nivel de tensión. Sádico. Sí, pues sí, sí, te entiendo. ¿Y ahora qué van a hacer estos, no? Ahora, claramente sí, me pareció. Es una película profundamente anticatólica, ¿no? Pues ya en la onda de la sociedad anticristiana en la que estamos, porque no hay cosa peor que unos niños, a ver, vamos a cantar una canción y se echan una canción de iglesia, ¿no? Y te recitan versículos de la Biblia por aquí y por allá. Pero como que no habría cosa más alienada que esa. Y entonces, a alguien que lee la Biblia y la recita, pues es un monstruo criminal, psicópata. Y las monjas que atienden el orfanato donde crecen los niños, también son unas viejas locas, enfermas, ¿no? A mí eso no me cayó bien, pero la película es muy interesante y sí te mete a la trama y dice estos escuincles qué van a hacer, ¿no? Y el personaje, otra vez esta conexión que haces con los personajes, ¿no? Entonces la verdad es que yo me identifiqué con el papá muy racional, no pasa nada. Y la mamá está intuyendo, es que estos squinkles están haciendo, bueno, a mí me parece recomendable la película. Bastante buena, la verdad. Muy fuerte porque salen escenas nada sutiles, con mucha sangre, con maltrato hasta animal. O sea, es una película fuertísima de lo que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Oye, y juegan con la psicología y de los personajes, porque son dos niños, tú no la has visto, José No, yo Antonio. no la conozco. Vale la pena, a ver, porque son niños así como muy inocentes, muy ingenuos, Ajá. ¿no? Todos bondadosos, ¿y cómo te ayudo, mami? Pero en el fondo están haciendo unas perversiones de horror, ¿no? Con la mayor ingenuidad. Entonces, ese juego psicológico estaba bien padre. Qué padre. Y luego, por ejemplo, otra que no sé si vieron, Verónica del 2017, un español. Es así. ¿No? Donde una chava adolescente que perdió el papá quiere ver si lo puede contactar por medio de la Ouija y convence a sus amiguitas en la escuela y resulta que llama pues a un espíritu maligno y no se lo puede quitar de encima. Muy bien hecha. ¿Qué opinan de esa película? Bien, creo que dentro del ciclo de exorcismos es interesante porque aquí la amenaza no llega de la nada, como en El Exorcista, ¿no? Bueno, en El Exorcista también hay una relación con la Ouija que puede Sí, ser en el exorcismo es por la para, Ouija. para que entre, pero aquí la protagonista utiliza la Ouija no para jugar de manera inocente, sino con esta finalidad del contacto y finalmente acaba jalando otra fuerza por ahí. Yo creo que por ahí es donde va ahora el tono, Claudia y Adrián, del cine de terror moderno. O sea, el cine de terror moderno ya dejó de lado estos monstruos estilo Freddy Krueger o Jason o Michael Myers de las muy identificables sagas de Pesadilla en la calle del infierno o Viernes 13 o Halloween, y estamos cayendo en un cine de terror moderno donde aparte del horror psicológico se están tratando temas muy interesantes a través de esto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho una película se llama David Robert Mitchell, el director. La película se llama Está detrás de ti. No sé si la pudieron ver.
Es una película donde una chica tiene relaciones sexuales con un joven de su edad y este joven la acaba infectando, no de una enfermedad venérea, sino de algo peor, porque resulta que todo el tiempo la chica está teniendo detrás de ella alguien que la sigue. Y la única forma de quitarse la maldición es pasársela a alguien más, pero ella no quiere. Entonces, durante todo lo que es la película, este personaje, esta entidad, va cambiando de cuerpos. Entonces pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser ancianos o niños los que van siguiendo a esta chica sin parar. Entonces la película te logra crear una sensación de paranoia, de persecución realmente muy notable y es una película de terror de 3 pesos, o sea, no costó nada y afortunadamente pues la pudimos ver en todo el mundo y nos encantó, ¿no? Entonces ahorita yo siento que el terror va más hacia esta parte psicológica, hacia estos traumas, hacia el retrato de una generación que entre el internet y el celular y todo esto se está completamente incomunicando, ¿no? Y también desde luego tenemos pues a los nuevos directores de este cine de terror estilizado de una manera elegante y espectacular. Me refiero desde luego al caso de Robert Eggers, sobre todo con La Bruja, que me parece una película extraordinaria, donde pues, lo que empieza como un cuento popular de la época de los pioneros en Estados Unidos, allá en Nueva Inglaterra y todo esto, se acaba convirtiendo en un verdadero retrato de la maldad e incluso, pues bueno, hay unos homenajes a Goya y a Bruegel y a todo en su estética impresionante, ¿no? Entonces, pues entre ese equilibrio, Claudia, entre los directores que tienen esta gran capacidad estética y estas grandes ideas que se resuelven de forma muy práctica y que finalmente lo que logran es crearte un enorme sentido de inquietud, ¿no? Sí, esta es con Anya Taylor-Joy, ¿no? Anya Taylor-Joy, sí, Sí, que yo efectivamente. creo que fue de las primeras que hizo, ¿no? Sí, era muy Sí, jovencita y pues ella es la nueva bruja, ¿no? la están llamando, ¿no? Las brujas. Está Sí, teniendo señales de que la quieren como bruja, ¿no? Es claro. muy buena película, ¿eh? No, y estéticamente es una locura, o sea, de repente te sientes entre Barry Lyndon y el gótico y unas cosas ahí, y bueno, el final es un gran homenaje a los caprichos de Goya, con las brujas y todos estos personajes así. Entonces, bueno, creo que finalmente el cine de terror pues va a seguir teniendo su carga de explotación y de chafés, pero va a haber siempre directores que van a ir encontrando precisamente esas formas de llevar y de empujar al género siempre más arriba, ¿no? ¿Qué otra película recomiendas, Adrián? A ver, ¿qué otra? No, no te oímos. ¿Qué oímos? Es que estoy con tosijoso y estornudoso en mi casa, pero entonces apago el micrófono. Por ejemplo, con Verónica, que a mí me gustó mucho, a ver, uno se sale, uno de Hollywood, ¿no? Que me parece interesante y es cine español, y eso es otra estética, es otro ritmo de la película, me gusta eso. Pero es una historia que se basa en una investigación policíaca de detectives, y aunque el detective nada más aparece, entiendo, al inicio y al final, esta parte de investigación policíaca me parece que es muy atractiva también, ¿no? Y no me acuerdo del nombre, una serie que no me acuerdo si está en HBO o en Amazon Prime, de unos detectives en el sur de Estados Unidos que se meten en su tarea pues de detectives y de investigación policíaca, terminan metidos en una serie de historias de horror, ¿no? Desde grupos satánicos hasta sectas, pues, alguna angélica, pero tipo Waco, Texas, y ¿no? Órale. Me parece muy interesante. Estaba buscando el nombre, pero no me sale rápido.
Le tendré Sí. que preguntar a uno de mis hijos, que es el que me la recomendó. Ok. Pero extraordinaria por cómo te meten la trama y hay un sentido, digamos, de realismo. Es el terror, pero verdaderamente mundano. No es el terror metafísico, espiritual, ¿no? Demonios del exorcismo y el conjuro, sino el terror, pues, mundano, inmanente de nuestra Claro. realidad, pues no tan cotidiana, afortunadamente, ¿no? Pero Claro, o yo para quería, algunos sí. sí, yo quería aportar algo de también otra región, hablando de lo que dice Adrián, que es Latinoamérica. En este momento hay una gran ola de cineastas jóvenes, muchas mujeres, por cierto, dentro de estas cineastas, que están haciendo un cine de terror muy valiente, muy gore en algunos casos, y que están hablando de realidades latinoamericanas, que bueno, nuestra historia como continente es una historia de terror en todos los sentidos. En México, pues bueno, tenemos a Isaac Svan, tenemos a Jorge Michel Grau, tenemos a Alex Ortega, o sea, tenemos a varios directores con Mal de Ojo, Los Parecidos, Perdida, Rabia, Somos lo que hay, pues hay como esta aportación de un horror moderno mexicano. Te vas a Brasil y hay toda otra nueva ola. Te vas a Chile, por ejemplo, hicieron una película de animación que se llama La Casa Lobo, que está inspirada en uno de los centros de tortura de Pinochet. Esta reciente película de Pablo Larraín que se llama El Conde, donde Pinochet es un vampiro, ¿no? Y, por ejemplo, una película que me parece excepcional en ese sentido es La Llorona, de Jairo Bustamante, porque cómo conviertes el genocidio indígena que sufrieron en Guatemala estos pueblos a través de la figura de La Llorona que va a acosar a un militar que se ha salido con la suya y no ha sido juzgado por sus crímenes, y lo empieza a acechar el espectro, ¿no? Entonces, uno de los mitos populares más importantes de toda Latinoamérica, como La Llorona, se convierte aquí en parte de un thriller político donde un fantasma está acechando a un militar que no ha pagado sus culpas, ¿no? Entonces ve cómo la historia de Latinoamérica, que ha sido de horror tras horror tras horror, también se está traduciendo en estas nuevas películas, ¿no? Qué interesante. Sí. Y bueno, los asiáticos y el terror No, los japonés. asiáticos. Y hay mucho terror en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en la India hacen muchas películas de terror. O sea, todos de alguna manera tenemos nuestros terrores, Clau. Esa es la idea. Todo mundo tiene terror a diferentes cosas. Por ejemplo, los fantasmas japoneses dicen que son mujeres, en su mayoría, porque se vienen a vengar de cómo las trataron en vida. Entonces, gran parte de los fantasmas japoneses son mujeres, por eso. Hay mucho miedo a la mujer, ¿sí? Y bueno, de ahí hay otras muchas más ideas, ¿no? Ok. Oye, se llama True Detective. True Detective, muy bien. Ok, Sí, para anotarla. Extraordinaria, es una serie que unos detectivos en Luisiana que empiezan a investigar unos asesinatos, pero se va complicando la trama bastante sabrosamente. qué Pues padre. yo quiero recomendar una serie que me pareció extraordinaria, que se llama La Maldición de Hill House del 2018, de Mike Flanagan. Esta serie que me encantó, se trata de una familia que pasa una temporada de sus vidas en una casa en el campo que están arreglando y empiezan a pasar cosas extrañas. Son 5 hijos y están los papás, y a cada uno le empieza a pasar algo raro. Y un miembro de la familia empieza a enloquecer. Me recuerda al Resplandor, y de hecho, Stephen King dice Ajá. que leyó este libro de La Maldición de Hill House, que es de no sé qué año es, y que sí tuvo cierta inspiración para hacer El Resplandor.
Lo interesante de esta serie es que estos chavos que vivieron ahí se quedan traumados para siempre. Entonces luego los pasan ya de mayores, pero están totalmente traumatizados de eso que les pasó en la infancia. Así como decía Freud que infancia es destino, así quedan totalmente traumados. Son 10 capítulos. De hecho, Rafael Perrín, el director de La Dama de Negro, dice que el capítulo 6, que se llama Dos Tormentas, es lo mejor que ha visto en terror. Y como la serie no está contada cronológicamente, puedes ver solo el capítulo 6 y te vas a dar una idea de toda la serie. Es una verdadera maravilla porque están muy bien armados psicológicamente los personajes. ¿Tú qué piensas, Adrián? Tú también la viste, ¿no? Y me gustó mucho justamente por la psicología de los personajes. Otra vez juegan con una casa, digamos, embrujada o donde hay una presencia demoníaca y eso les trastoca la vida a todos los miembros de la familia. Que ese es un elemento que a mí me parece muy interesante porque es lo que te hace conectar. Tú llegas a vivir, ¿no? La familia feliz y mira qué bonito el campo, ¿no? Y sopas, lo que te toca ahí puede ser terrible, ¿no? A mí me gustó mucho, me pareció psicológicamente muy bien armada. Oye, ¿qué tal La Bruja de Blair? Que es otro tipo de terror y además de manera muy austera, ¿no? Sí, Pero que te tiene otra vez con una tensión todo el tiempo notable, ¿no? que fue la primera película que usó una red social para su campaña de mercadotecnia, que fue hacer la campaña en base a que los jóvenes eran reales y que la desaparición era real. Entonces la gente fue creando, fue haciendo viral, todavía no había este término de lo viral, y finalmente la película acaba siendo un verdadero negocio para sus productores, que le habían metido algo así como $30,000 y acabaron recibiendo cerca de 700, 800 millones de dólares de ganancia por ello. Y también, por ejemplo, otra película que manejó este estilo de mercadotecnia alrededor del terror moderno, Actividad Paranormal. El chavo que la hizo la distribuía a través de correo electrónico. Mandaba un correo y les preguntaba, ¿no? Adrián y Claudia, ¿quieren ver mi película? Sí, pues deposítenme $1 y yo se las mando. Y entonces la mandaba. Y una de esas, alguien le mandó el enlace a Steven Spielberg. Y Steven Spielberg rescató la película, le pidió a Paramount que la distribuyera y fue que para Actividad Paranormal ya pasó a nivel mundial, pero este chavo la distribuye en internet, o sea, también el terror tiene algo a nivel de producción, es muy barato, se puede hacer una película de terror barata, entonces por eso también hay una producción tan grande, porque pues bueno, es un género accesible, es un género que se hace rápido, se vende rápido, se consume rápido y tiene que haber una producción completamente en serie, ¿no? Por eso decíamos hace rato, no todas las películas de terror tendrán el cuidado y la maestría del Resplandor, sino sería otra cosa muy distinta, ¿no? Generalmente, pues, como dice Adrián, pues agarras 3 cámaras de diferentes formatos, haces una película y haces una gran campaña de mercadotecnia usando redes sociales en aquel momento y logras un trancazo impresionante, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con La Bruja de Blair? Eh, por ejemplo, Stephen King, creo que todas sus películas, digo, todos sus libros se han llevado a películas, ¿no? Todos, películas o series, pero están todos. Este de 1408, que es el cuarto de un hotel, ¿no? Sí. De un incrédulo que escribe sobre terror, pero nunca le ha pasado nada y que pide estar en ese cuarto, John Cusack. Qué buena película, ¿no? Es muy buena. Sobre todo porque es el Stephen King surrealista, ¿no? Donde de pronto pueden meterse el agua del mar por un cuadro y
pasa de todo. Es como una especie de adenda del Resplandor, de hecho, la película, ¿no? Porque otra vez está el cuarto maldito, otra vez está el personaje crédulo que va a tener que acabar creyendo. También mucho de lo que pasa en la película es parte de sus miedos como personaje, ¿no? Entonces, bueno, Stephen King es una categoría dentro del cine de terror, porque es todo un universo, ¿no? Que te abarca desde Carrie, La Hora del Vampiro, El Resplandor, Christine, Cuyo, todas esas películas, y también esas otras películas que no son de terror, pero hay elementos, por ejemplo, la cárcel, la pena de muerte, la muerte de un muchacho a manos de otros, ¿no? Entonces ahí tienes eso, tienes Cuenta conmigo, tienes Milagros Inesperados, Sueño de Fuga, Misery, Dolores Claiborne, ¿no? Entonces no necesariamente es un horror del perro rabioso o del gato resucitado, también es el horror psicológico que maneja Stephen King, ¿no? Ahorita que hablaste de Misery, ¿la viste, Adrián? La loca esa que Me secuestra encantó. a su ídolo. Ese es un terror realista muy Total. potente, ¿no? Es un terror no metafísico, digamos, ¿no? Y yo acabo de ver otra que se llama 1922, que me gustó mucho, de un granjero que se pelea con su esposa y la mata, ¿no? Ajá. Pero toda la trama es buenísima y luego se le aparece la esposa muerta. Muy interesante, ¿no? Para nada cine chafa, ¿no? No, ya ahorita ya ahorita ya tiene mucho nivel Stephen King, ¿no? Sí, sí. Estético, la trama de la historia, ¿no? Y sí, pues, el terror psicológico, el Sí, peso de la culpa sobre el personaje que asesina a su esposa, ¿no? Es muy interesante. sí. Muy, muy interesante. Y bueno, ¿y qué piensan? Bueno, miren mis favoritas, Los Otros y Sexto Sentido, que pues tienen, o sea, es la misma historia contada de diferente manera, ¿no? Con esa vuelta de tuerca, ¿no? Exactamente, Donde lo exactamente. que Ahora, quiere. la de los, ay, perdón, la de los otros, para mí no es una película de terror, es una película, digamos, de lo paranormal, pero no es propiamente aterradora, ¿no? Yo no recuerdo haber sentido Ay, miedo con eso, como si puedes sentir con El Conjuro, con El Exorcista, ¿no? Claro. No, ay, a pero mí ¿no se te mi hace favorito. aterrador que de repente tu hijo hable con alguien que no existe? ¿No te parece aterrador? Bueno, me parece paranormal, ¿no? Por eso yo digo que es metafísico, te habla sobre el tema del mundo espiritual, pero en sí no es aterrador porque digamos, no son fantasmas malos, ¿no? ¿Y cómo Sí, sabes Son si como van a almas, ser buenos o malos? ¿No? pues no lo son, ¿no? Son almas errantes que pues, no se pueden ir, digamos, ¿no? yo, Pero es otro tipo de cine y- ese, ¿no? y- Extraordinaria Con película, desde Nicole luego. Kidman, qué bárbara. ¿Y tú qué piensas, José Kidman. Antonio, de esa? Bien, los otros me gusta mucho el tono de terror gótico que toma la historia, esta oscuridad en la que está filmada. Y bueno, finalmente esta vuelta de tuerca que vuelve lo terrorífico trágico, ¿no? Que pues, no se lo vamos a revelar aquí a a quienes nos vean. Y un mismo caso que Sexto Sentido, ¿no? Lo que empieza siendo una historia de terror acerca de un niño que tiene la capacidad de ver a los muertos, al final se torna un drama humano terrible, ¿no? También. Y creo que, pues, por ejemplo, mi película de terror consentida siempre será El Exorcista, de William Friedkin, pero tengo que hacerle una mención especial en este tema a lo que ha hecho Guillermo del Toro. Que Guillermo del Toro y Tim Burton, por ejemplo, pensando en el cine de terror, han logrado que en el terror haya una vuelta de tuerca donde no necesariamente los anormales son los terroríficos, ¿no? Por ejemplo, en su cine, Guillermo del Toro, un demonio es un superhéroe, como es Hellboy,
¿no? El monstruo de la forma del agua no es el verdadero monstruo de la película, el verdadero monstruo es otro, ¿sí? Y en el cine de Tim Burton también los diferentes, que pueden ser desde Batman, el Pingüino o el Joven Manos de Tijera, son los verdaderos protagónicos. Entonces, ellos dos como directores, tanto Tim Burton como Guillermo del Toro, le han dado la vuelta muy interesante a este aspecto de lo monstruoso, de lo ominoso, y lo han también convertido en otra cosa, ¿no? En algo cercano, más cercano al cuento de hadas que al cine de horror. No sé. Sí, totalmente, ¿eh? Sí. Pues algo que quieran agregar, porque ya se nos está acabando el tiempo. No, yo nada más que vean mucho cine de todos los géneros, pero eso sí, el cine de terror tiene una nobleza muy grande. Puedes ver un mal musical y no vuelves a ver un musical nunca. Una mala comedia te hace sentir muy mal todo el día, pero el cine de terror, por más chafa y más de explotación que sea, siempre es muy noble y siempre te invita a ver más. Entonces, bueno, yo los invito a que vean todo lo que puedan, vean estos estilos nuevos, estas voces nuevas del género. Chequen Latinoamérica, que está haciendo grandes cosas. Y pues muchas gracias por la invitación, Clau. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Antonio. ¿Y tú, Adrián? Fíjate que para mí, muy relevante del cine de terror, de este terror metafísico, es el tema de asomarnos al mundo de los espíritus, digamos, o sea, lo que está más allá de la pura materialidad cotidiana. A mí me parece que es muy relevante y pues, desde luego hay que hacerlo con mucho cuidado, pero a mí me encanta, estas películas me parecen de lo más entretenidas, divertidas, apasionantes y mi favorita es El Exorcista también, Sí, sí, ¿no? sí, Por sí. encima El Resplandor y todo. Pero cada vez que la veo me da miedo, ¿no? Otra vez dice, ay, que no, no, entonces, me pongo a rezar cuando la veo, ¿no? En fin, gracias por la invitación, Claudia, ha sido un gusto. Gracias. José Antonio, mucho gusto en conocerte. Gracias, Adriano. Un placer Bueno, estar. ya nada más, bueno, para mí mi favorita es El Resplandor y yo los invito a ver cine de terror porque te da una adrenalina muy padre, como subirte a una montaña rusa cuando es una buena película de terror. Y les agradezco muchísimo a los dos Gracias, Clau. y espero que nos veamos pronto hablando de otro tema. No, no, claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta Adiós. luego.